Gracias, congresista, por lo de honorable, aunque no nací con cuchara de plata. Cucharón. No, pues, el problema es el siguiente, queridos, por economía procesal, colegas congresistas. El informe viene con dos extremos. Un extremo planteando la improcedencia de los cargos con respecto al fiscal Eduardo Peláez Bardales, ¿cierto? Improcedente con respecto a él y procedente con respecto, el otro extremo, procedente con respecto a un fiscal supremo provisional al que no le alcanza la prerrogativa. Entonces, este pleno, hay precedente, señor presidente, puede votar, corregir el extremo en el que declara procedente y declarar improcedente y votar por el archivo. ¿Por qué vamos a votar por un extremo del informe, por el archivamiento y por el otro contra el plazo? ¿Qué sentido tiene eso? A ver, que me lo explique. No tiene sentido. O sea, podemos corregir, esta es una instancia revisora, es que la que le da el encargo a la subcomisión de acusaciones. Entonces, sí tenemos la prerrogativa de corregir esta propuesta y podemos plantear el archivo de todo el informe por improcedente. Esa es mi propuesta, señor presidente. Gracias, comandante Rivas. Culmine. Sí, bueno, estamos conviniendo con lo que dice el honorable e iluminado congresista Velázquez. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que la salida no era mala, porque por economía procesal no se podía atentar contra el reglamento del Congreso y el reglamento nos obliga a votar el plazo. No necesariamente vamos a votar a favor. Archivado el plazo, cumplimos con el reglamento, rechazado el plazo, se vota el otro. Pero yo puedo volver a leer el reglamento del Congreso, que es ley orgánica, ¿no? Bueno, había una cuestión previa de la congresista Marta Chávez y del congresista Benítez para que vuelva a comisión. Eso habría que votar previamente, si acaso no retira. Congresista García Belaúnde. Presidente, cuando se califican de improcedencia las denuncias no se devuelven, se quedan acá, se van al archivo. Entonces no podemos votar ahora para que vuelvan en absoluto. Y lo recordó aquel que cuando acá se vio el caso de uno de los ministros apristas, creo Carranza, que declaraba improcedente la acusación, el señor Daniel Bogatás, que era presidente del Congreso en ese momento, quiso que vuelva. Y aquí se acordó que no se podía volver, porque no conocía el reglamento. Cuando se trata de improcedencia, va al archivo, presidente, no regresa. O en todo caso, en este caso de Carranza se quedó acá, para que acá se emita un informe. Ha pasado año y medio y no se ha emitido ningún informe. Así que yo creo que eso es clarísimo, presidente. Bien, hay dos cuestiones previas. Si la retiran, me viabilizan, o de lo contrario voy a tener que votarlas previamente. ¿No? No puedo. Congresista. Presidente, yo retiro la cuestión previa de que vuelva a comisión para que se pueda votar el archivo de una vez por todas. Gracias. Queda pendiente la cuestión previa de la congresista Marta Chávez. Presidente, yo creo que es un error el que cuando se califica el plazo es porque obviamente se está apoyando la propuesta de la comisión, de la subcomisión de acusaciones en el sentido de que procede la denuncia y por lo tanto corresponde que nosotros establezcamos un plazo. En este caso concreto, presidente, hay dos extremos que van a considerarse improcedente y uno que ha sido calificado procedente y respecto al cual hemos advertido que hay un error nada más en la calificación. Faltaría identificar en qué artículo de la Constitución está tipificada esa conducta que consideran que es errónea o que es repudiable por haber sido dilatoria. Pero han cometido el error de ponerlo el inciso 20 del artículo 2. Yo recuerdo, presidente, acá Congresista Chávez, una sí. pequeña interrupción. Sí. El tema es que usted ha planteado que vuelva a comisión. Y eso es una cuestión previa y tendría que votarla. Sin embargo, hay otro planteamiento, que se vote el archivo, que lo podríamos hacer si es que usted retira su propuesta. Presidente, gracias. Es que no puede haber archivo de algo que en los hechos aparentemente es correcto, pero que se ha errado en la calificación. Por eso yo creo que preferible que ese extremo, en todo caso, yo no tendría inconveniente en que se decida
aprobar lo que se supone es la improcedencia de los otros dos extremos. Pero en ese en el que ha habido un evidente error de calificación, señor, existe en materia judicial y se aplica aquí el principio de iura novit curia, es decir, las autoridades conocen el derecho y nosotros conocemos el derecho, o se supone que lo conocemos, y conociendo el derecho no podemos admitir esa calificación de inciso 20 del artículo 2º, pero tenemos que darle oportunidad a la subcomisión para que corrija ese error, si es que nosotros mismos no lo corregimos. Por lo tanto, creo que en la parte que se refiere a esa procedencia y que ha sido fundamentada en un inciso inadecuado o una norma inadecuada, deberíamos regresarlo. Porque si votamos por el archivamiento, ¿sobre qué fundamento estamos votando? ¿Por el error? ¿Nada más por el error? Entonces, yo insisto en mi cuestión previa, en todo caso que se vote, presidente, pero vamos que a quede, proceder a votar la cuestión previa. Presidente, Un segundo. presidente, Y de no ser aprobada la cuestión previa, Presidente. votaremos el archivamiento. Presidente. Congresista Velázquez pidió la palabra, luego congresista García. ¿Una interrupción? Con mucho gusto, Víctor. Una interrupción. Presidente, leer la página 127 del reglamento, presidente, el artículo 89, inciso C al final, dice, las denuncias que no son calificadas improcedentes se remitirán al archivo. Que son calificadas de improcedentes. Entonces, esta es una denuncia calificada de improcedente, va al archivo, presidente. Ahora, en la parte de la procedencia, pues hay que fijar los días para poder remitirlo a la subcomisión y que empiece a investigarlo en todo caso, presidente. Está más abajo. En informes que contemplan la resolución de procedencia de una denuncia constitucional deberán indicar además, si es así lo estiman prudente, sobre la posibilidad de acumulación, etcétera, etcétera. Aquí está, presidente. Bien, vamos. A ver, Congresista Velázquez. Presidente, ¿por qué tenemos que enredarnos en un tema que por economía procesal debemos dirimirlo? Lo ha dicho Alberto Benglea. La comisión permanente, que es la que le otorga a un grupo de trabajo esta comisión, el que promuevan en instancia inicial la subcomisión de acusaciones, aquí hay dos hechos de fondo, La subcomisión de acusaciones no puede cambiar los términos de la denuncia constitucional, no puede cambiarla. Si invocan el derecho de petición como una infracción en la Constitución, ¿para qué lo vamos a devolver? ¿La subcomisión puede cambiar los términos de la denuncia? No. Y segundo, algo más categórico, el fiscal Avelino Guillén, ¿era fiscal supremo titular que le alcanza la prerrogativa del artículo 99? No. Es fiscal provisional, era fiscal provisional. Entonces, ¿por qué tenemos que desagregar un informe que podemos mandarlo al archivo en dos partes? De una parte va y la otra parte va a regresar en lo mismo. Va a regresar en lo mismo, señor presidente. Bien, Me pide una interrupción José Gutiérrez. Se va a votar a mano alzada. Me pide una interrupción la doctora Marta Chávez, a una dama. Congresista Por Chávez. favor. Gracias, congresista Velázquez. Yo quiero recordar un caso, que por favor enmiéndenme si no estoy en lo correcto, pero a un vocal provisional supremo, que es el doctor Rodríguez Medrano, acá lo acusaron, ¿no? Entonces, yo no sé esos antecedentes de que el provisional no es objeto, yo creo que sí hay antecedentes, porque funcionalmente se desempeña como un supremo y entonces corresponde, creo que, o sea que por ese lado no me parece que pueda estar la solución. Un tema de orden, presidente, solamente de orden. Congresista. La votación sería reformarse declarando improcedente y consecuentemente su archivo. No se puede votar de frente el archivo, simplemente se tiene que reformar la consecuencia de esa conclusión a improcedente y esta sigue su curso. Gracias, presidente. Bien, se va a votar la cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez para que el informe vuelva a la subcomisión. A mano alzada, los que estén a favor, 3. Los que estén en contra, 14. Abstenciones, 1. Ha sido rechazada la cuestión previa. Entonces votamos el archivo de la totalidad de la denuncia. Presidente, repito, se tiene que votar reformarse y declararse improcedente ese extremo y consecuentemente el archivo. Esa es la idea. Los que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano.
13 a favor. Los que estén en contra, los que se abstengan, 7 abstenciones. Ha sido archivada la denuncia constitucional. Siguiente punto. Informes de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declara la procedencia de denuncia constitucional. Denuncia constitucional 112, formulada por los congresistas Juan José Díaz Dios y Humberto Lainzún, contra el congresista Emiliano Apaza Condori, por la presunta infracción constitucional al artículo 38 de la Constitución Política del Perú, concordante con el inciso B del artículo 23 del Reglamento del Congreso de la República. Se va a dar lectura al oficio remitido por la Presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del periodo 2012-2013. Lima, 4 de julio de 2013, oficio 072-2012-2013, CR. Señor Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República, presidente de la Comisión Permanente, Congreso de la República, presente. Referencia, denuncia constitucional 112. De mi consideración, me dirijo a usted expresándole mi cordial saludo, así como informarle que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la 8ª sesión realizada el día 4 de junio de 2013, debatió el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional 112, formulada por los congresistas de la República Juan José Díaz Dios y Humberto Lainzún, contra el congresista de la República Emiliano Apaza Condori, por la presunta infracción al artículo 38 de la Constitución Política del Perú, concordante con el inciso B del artículo 23 del Reglamento del Congreso de la República. Luego del debate se procedió a la votación, contando con el voto favorable de la suscrita y el voto en contra de la propuesta de los congresistas Rogelio Cánchez Guzmán, Renán Espinosa Rosales, Javier Velázquez Quesquén, Marisol Espinosa Cruz y Teófilo Gamarra Saldívar. Le hago llegar el informe que fue rechazado para su conocimiento y fines pertinentes. Es propicia la oportunidad para hacerle llegar las muestras de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Esther Capuñay Quispe, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se deja constancia que el informe de la denuncia constitucional 112, a la que se ha dado lectura, ha sido rechazado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por tal razón, si no hubiesen observaciones, pasaría al archivo. Sin embargo, el congresista Javier Velázquez ha pedido el uso de la palabra. Un tema de forma, presidente. Este informe fue rechazado por mayoría. Votamos a favor de la improcedencia por los mismos hechos que he esgrimido. Al congresista se le acusa de haber omitido consignar datos o haber dado datos al momento de inscribirse como candidato. Y lo acusan por infracción a la Constitución, y la infracción constitucional está vinculada a la función de congresista. Este fue un hecho anterior, igual al caso de la congresista por el cual hemos archivado, igual razón, igual derecho. Pero lo que yo sí quiero señalar, señor presidente, es que yo creo que la inexperiencia y el informe dice que nos alcanzan para votar, dice que declara procedente. Es el que ha votado y toda la motivación es la propuesta que llevaron a la subcomisión y que la mayoría rechazó. Lo que debería venir es un informe fundamentando la improcedencia por la que votamos la mayoría. Por eso es que en el oficio, inclusive el mismo oficio es contradictorio. Dice el proyecto de informe que declara procedente y que ha sido votado en contra por la mayoría de los miembros de la subcomisión. Debemos votar voy a ratificar mi voto por el archivamiento, señor presidente, pero que se corrija la parte que fundamenta la improcedencia por la cual votamos la mayoría de los miembros de la subcomisión. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Yo voy a discrepar, hoy nos ha tocado discrepar casi todo el día con el congresista Velázquez, y voy a discrepar porque no estoy de acuerdo con archivar este informe, presidente. Porque creo en todo caso, y a pesar que en el anterior caso también estaba en contra, pero aquí sí hay una diferencia además sustancial con el caso de la congresista Anicama, y me explico, presidente. Voy a comenzar con un ejemplo para ver si nos entendemos mejor. ¿Qué ocurre si un ciudadano extranjero, nacido en el extranjero, pero que vive en el Perú muchos años, un buen día viene y postula al Congreso de la República? Y desinformados todos votan por él y llega al Congreso de la República, pero es extranjero, pues.
que no lo podemos desaforar porque decimos que eso fue anterior. O sea, él nació hace 40 años y por tanto no podemos tocarlo porque no es una cuestión funcional. Por el amor de Dios, hay requisitos para ser congresista de la República. Enterados del supuesto, inmediatamente estamos frente a un problema de colisión con el inciso segundo, me parece, del artículo 33 de la Constitución. Me pido una interrupción al congresista Velázquez Esquén, presidente. Es que, Congresista Velázquez. en primer lugar, Alberto es un buen penalista. En materia penal no se aplica la analogía, ni en materia de infracción. Lo del extranjero, claro, evidentemente. Pero aquí el antecedente que él no conoce, y quiero decir lo siguiente, es que por este hecho hubo una discusión, y yo recuerdo que Víctor Andrés, que presidía la subcomisión, sobre esta omisión, el Jurado Nacional de Elecciones consideró que este es un delito y lo envió a la Fiscalía Provincial de Puno. Al congresista le han abierto un proceso penal por este delito común. Entonces, por este delito común, sobre el cual se está solicitando el levantamiento de inmunidad, si es un delito común, menos puede ser una infracción. Y los dos congresistas han denunciado por infracción a la Constitución. El solo hecho que el Jurado Nacional haya derivado los actuados al Juzgado Provincial y se hayan abocado la justicia ordinaria por un delito común, a ver, explíquenme que a una persona se le puede, de un lado, investigar por un delito común y por otro lado, por un delito, por una infracción a la Constitución, cuando el hecho es un solo hecho. Sí puede suceder, pero es el mismo hecho. En ese sentido creo que me ratifico en que no es infracción a la Constitución. Te lo explico encantado a través de la presidencia. Porque el congresista Velázquez es un buen parlamentario, pero hay... Te iba a dar un lado, mira. El congresista Benítez me pide... Congresista Benítez. Gracias, presidente. Respecto al ejemplo que ha puesto el colega Bengolea del extranjero, si no me equivoco, la ley dice que el único caso donde le pueden retirar la credencial a una persona de congresista electo es cuando se demuestra que su nacionalidad no es la peruana. O sea, creo que eso ya está hasta reglamentado. O sea, que va a ser difícil que un extranjero pueda asumir el cargo porque el jurado es la única excepción donde después de proclamado se la puede retirar, si no me equivoco. Gracias. A ver, a lo que yo quería hacer referencia, presidente, es que evidentemente... Congresista Bengolea. Evidentemente un mínimo de formación jurídica, no hace falta ser penalista, nos indica que en derecho penal y sancionatorio no se aplica la analogía. Yo no estoy aplicando aquí analogía, estoy poniendo un ejemplo, simplemente para cuando se me dice que situaciones que ocurren previamente no pueden tocar. Porque aquí hay una confusión, que es la que yo creo está ocurriendo. Se está confundiendo, presidente, la situación que inhabilita al congresista pasa para ser congresista con el delito que ha cometido de falsedad y que le ha permitido llegar precisamente al Congreso. Son dos cosas diferentes, a ver si nos entendemos. Son dos cosas distintas. Se lo explico, presidente. Una persona que tiene una sentencia, y él tiene una sentencia consentida, creo que sobre eso no hay discusión, ¿no es cierto? Por contrabando, me parece. Sentencia consentida en sede judicial. El señor fue sentenciado por contrabandista. Hagamos acá una primera distinción. Condenado a 4 años y suspendida la sentencia. Eso no quiere decir que no esté sentenciado. Está sentenciado, consentido, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que camina libremente porque el procedimiento nos indica que no queremos que haya tanta gente en las cárceles, entonces en este sentido se suspende la sentencia. Pero él sigue sentenciado. Y como sentenciado, hoy, a la fecha de hoy, no puede ser congresista. No puede. No podía antes y no puede hoy todavía. Es decir, este impedimento le alcanza hasta el día de hoy. Ahora, para llegar a ser congresista, cometió un segundo delito, falsedad. Y ahí está la confusión. Nos estamos confundiendo con el delito posterior que habría cometido. Y aquí uso el condicional porque esto sí merece todavía un proceso judicial para que un juez determine si hubo o no hubo falsedad genérica en el caso del congresista, cuando falsea su documentación y logra entonces que el Jurado Nacional de Elecciones acepte la postulación porque en teoría no hay impedimento legal. Entonces, son dos situaciones distintas que acá las estamos confundiendo, presidente. Uno es el delito que comete para llegar al Congreso, falsedad. Eso estoy de acuerdo, sobre eso podría caber un proceso legal que estoy entendido ya está en camino, ¿no es cierto? Ya se ha hecho la denuncia y producto de esa denuncia tengo entendido que ha venido una solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Bueno, eso que corra como deba correr, como contra cualquier ciudadano cuando se le denuncia por algo. Pero estamos confundiendo. Aquí no estamos apelando a ese segundo delito de falsedad. Acá estamos apelando a la sentencia que recibió por el primer delito y que lo inhabilita por contrabandista a estar sentado en el Congreso de la República.
Y, presidente, quiero ser práctico en lo siguiente, ya no ahondar en argumentos jurídicos, que a mí me parecen clarísimos, sino ser práctico. Si esto lo archivamos, presidente, el mensaje que estamos dando a la calle, a todos los sentenciados con sentencia suspendida que hay en la calle, es bien fácil. Falsifiquen su hoja de vida, no hay problema. Que si ganan las elecciones los van a blindar en el Congreso, porque entonces van a decir que fue un acto anterior y que no hay nada que hacer y que los denuncien por vía penal, entonces vendrá inmunidad parlamentaria, la subcomisión de inmunidad parlamentaria, que hasta ahora no levanta más que a los que les han pedido, no la levantará, se demorará otros años más, pasará su quinquenio y será congresista. Le estamos sacando la vuelta a la Constitución. O sea, a mí me preocupa, mi primera parte, presidente, ha sido tratando de hacer una argumentación jurídica en la que creo y la que seguiré sosteniendo. Pero ahora permítame insistir en esta argumentación política. El mensaje que estamos dando a la calle es clarísimo. A todos los que tengan sentencia, la manera de pasarla bien es falsificando su declaración jurada, postulando al Congreso y ganando las elecciones. Si ganan las elecciones, aunque hayan mentido, tienen garantizados 5 años de paz, después habrá terminado el tiempo por el que fue condenado, con lo cual se irá del Congreso sin tener que darle cuenta a nadie. Presidente, esto está mal, esto de verdad es pésimo. No podemos dar ese mensaje a la calle, presidente, porque esto va directamente en contra del espíritu de la Constitución. O sea, ya más allá de la norma, esto va absolutamente en contra del espíritu de la Constitución. La Constitución no quiere que haya gente condenada acá sentada en el Congreso. Y si lo que vamos a argumentar es si puede estar sentada porque fue un hecho anterior, se acabó entonces. Mejor eliminemos el artículo constitucional y quitemos esa condición para ser congresista. Ese es mi punto, presidente, jurídico y político, por el cual argumento que esto no debería archivarse y que aquí deberíamos efectivamente hacer una acusación constitucional, que es la manera expedita para poder sacar del Parlamento a quien no debió estar ahí. Porque seamos honestos, discúlpeme usted, si el señor no hubiera mentido en su hoja de vida, no estaría sentado en el curul, porque el Jurado Nacional de Elecciones no se lo hubiera permitido. Así que no podemos avalar, presidente, el derecho no puede avalar las injusticias, no podemos avalar que se le saque la vuelta a la Constitución de esa manera. Gracias, presidente. Congresista Chávez. Presidente, acá hay una cosa un poco particular con presidencia de lo que ha señalado respecto al fondo el congresista Bengolea. Lo que acá se ve del oficio 072 es que la señora presidenta, en ese entonces de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, eleva a esta comisión el informe que fue rechazado. Es decir, aquí consta de que el informe que aparentemente fue que iba por la procedencia y que fue rechazado, parece que por mayoría, con la sola opinión contraria de la señora presidenta, y en lugar de modificar porque todos los informes, ya sea los informes de calificación, ya sea por la procedencia o improcedencia, deben ser puestos en conocimiento de esta comisión. Acabamos de votar varios por la improcedencia. Pues bien, debió la subcomisión haber trasladado y convertido este informe original por la procedencia en la improcedencia que habían votado la mayoría de sus miembros. Por lo tanto, presidente, yo creo que aquí lo que corresponde es, que ya por economía procesal, por los hechos que acá se explicitan, de que este informe debe considerarse como un informe de improcedencia y como tal aprobarse y si se aprueba mandarse al archivo, porque es evidente un error garrafal. Habría que pedir, ahora yo soy miembro de la subcomisión, que nunca más suceda esto, que si se presenta a la subcomisión por parte de la asesoría técnica de la subcomisión un dictamen en un sentido y los congresistas de la subcomisión aprueban lo contrario, se tenga que modificar ese informe para recoger la opinión de las personas, cosa que no ha sucedido aquí. Por lo tanto, entendiendo que este es un informe por la improcedencia, así tiene que ser votado aquí, señor presidente. Gracias. Congresista Bengolea. Yo estoy de acuerdo con la denuncia que está haciendo la congresista Chávez, en el sentido de que aquí otra vez queda evidencia la ineficiencia de la presentación que se ha hecho. Y el congresista Velázquez lo dijo bien también en su intervención. Efectivamente, aquí nos han entregado como si fuese para aprobar y al final nos dan lectura de la carta de la congresista que arregla las cosas. Pero yo les rogaría que no nos quedemos en este aspecto formal. Si eso se trata, jalón de orejas para la subcomisión. Estamos de acuerdo, sin duda. Para la subcomisión, para la presidencia de la subcomisión, a quien corresponda. No nos ha llegado bien el informe, estoy de acuerdo. Pero acá hay un tema
profundo, de fondo, es decir, no por ese tema formal deberíamos votar por la improcedencia, acá hay un tema de fondo en serio, estamos hablando del Parlamento de la República y de cómo es que tenemos que hacer respetar el fuero del Congreso y cómo es que tenemos que velar porque en el Congreso estén sentados aquellos que tienen las características para estar sentados. Permítame, congresista, esa fue la razón por la cual puse el ejemplo, no por hacer analogía, puse el ejemplo del extranjero, es decir, hay requisitos para estar sentado en la curul, pues, y no podemos habilitar de esta manera a que esto comience a violentarse de aquí en adelante. Repito, presidente, si por este problema procesal que bien denuncia la congresista Chávez, votamos ahora mismo por la improcedencia y lo archivamos, el mensaje que estamos mandando a la calle es: sentenciados del Perú, entérense, falsifiquen su hoja de vida y preséntense al Congreso. Si ganan al Congreso, bingo, son congresistas 5 años, no tendrán que responder más a la justicia, nadie los va a perseguir y van a pasarla lindo, porque cuando venga la acusación, alguien dirá que esto es anterior y, por tanto, no se les va hacer ningún procesamiento. Me pido interrupción con la congresista Chávez. Congresista Chávez. Sí, presidente. Me olvidaba del tema ya de fondo, y es el siguiente. La inmunidad parlamentaria, señor presidente, no protege por hechos anteriores a la elección del congresista. Este tema del falseamiento se ocurrió de la hoja de vida, que además debía haber sido supervisado, fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones oportunamente. No creo que esté cubierto por la inmunidad parlamentaria, señor presidente. Entonces, esto podría ser objeto de una denuncia penal perfectamente válida, porque además el artículo 16 del reglamento del Congreso dice que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos, y la hoja de vida se presentó antes de ser elegidos. La falsedad, en todo caso, el ocultamiento de una sentencia condenatoria se produjo al postular. Dice, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto delito flagrante. Y el segundo párrafo dice, la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra en respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden. Es decir, esto, señor presidente, no tiene que ver, creo que la inmunidad parlamentaria no protege en este caso al congresista al cual nos estamos refiriendo y puede ser objeto de una denuncia penal que no estaría cubierta por la inmunidad, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Presidente, estaba en interrupción, aunque fue muy larga, era una interrupción. Gracias, presidente. La congresista Chávez, que es muy estudiosa, yo cuando estaba explicando la veía preparando su alocución, así que insistiré en el argumento, como me parece que no fui muy claro. Se está confundiendo, congresista, se está confundiendo lo que es el delito de falsedad genérica, que por cierto no está protegido, estoy de acuerdo, no está protegido. Cuando llegue al levantamiento de inmunidad, la subcomisión de levantamiento de inmunidad va a tener la oportunidad de oro de por fin levantar la inmunidad a alguien. Va a ser una cosa brillante si es que lo hace. Pero decía, más allá de eso, ese es un momento en el cual se puede determinar, fue anterior, no tiene que ver con la función, lo que quiera. Eso se está confundiendo con la condena por un delito inicial, contrabando. El señor por contrabandista fue condenado. Y lo que dice la Constitución es que un condenado con sentencia firme no puede ser congresista. Ya no estoy refiriendo, imaginémonos que no hizo falsedad genérica, imaginémonos que declaró pues su sentencia y se le pasó al jurado, nadie lo vio, él no cometió falsedad, pero llegó, ¿correcto? Eso no quita que el señor tenga sentencia firme. Lo que aquí se está diciendo es que en todo caso el procedimiento no debiera ser acusación y se me está aconsejando que debiéramos invocar el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República, que es un artículo que ya se ha aplicado antes, pero que tiene que ver con sentencias de pérdida de libertad efectivas. Artículo 25 de la Constitución. En caso de muerte o enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de funciones o que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional, que es lo que estoy buscando yo, o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso, etcétera, 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 el congresista será reemplazado. De reglamento, discúlpeme usted, muchas gracias. Deme un segundo para terminar la idea. Entonces, esto no puede aplicarse porque la pena del congresista fue suspendida, no fue efectiva, y el reglamento dice con toda claridad que debe ser pena efectiva. Entonces, no se puede aplicar el artículo 25. Aquí hay una pena suspendida. Y digo más, presidente, estaba revisando la sentencia. La sentencia no solamente es pérdida de libertad y multa.
Correcto, aquí a veces hay confusión. También hay reparación civil, pero eso es otra historia, eso tiene que ver con un tema civil. Pero hay multa, y la multa en nuestra legislación penal, presidente, es una pena principal, en este caso ambas penas impuestas. Pérdida de libertad suspendida más multa. Yo le aseguro que la multa no la ha pagado, presidente, además. Es decir, hay ahí una sentencia que no está siendo cumplida también. Entonces, presidente, a mí me parece clarísimo que hay una sentencia consentida que por tanto le impide ser congresista. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de eso? Después. Cuando nos dimos cuenta, la causal existe y, por tanto, presidente, no cabría más. Hay que hacer la acusación constitucional, presidente, y reemplazarlo por el accesitario. Me pide una interrupción, congresista Velázquez, presidente. Congresista Velázquez. Hay un principio que inspira no solamente el derecho penal, más el derecho penal, pero también todos los ámbitos del derecho. Las prohibiciones tienen que ser expresas. Las prohibiciones no se presumen, ¿no? Y yo le gusta, conociendo que Alberto es un reconocido estudioso del derecho, quiero que me explique, que me diga dónde está la prohibición que le puede dar un soporte al sustento que le está planteando, o la prescripción que diga que ante una persona que ha sido condenado a pena suspendida, el procedimiento es vía infracción de la Constitución, sacarlo del Parlamento. Dígame dónde está. Si el 25 se refiere a los que se les ha impuesto pena efectiva. ¿De qué se trata? Aquí hay un vacío. El procedimiento, quiero referirme a un caso de una congresista en el quinquenio pasado. Pasó ese supuesto. El procedimiento, lo que estamos objetando es este procedimiento. No es infracción a la Constitución, y me ratifico que no es. Porque ya el tribunal se ha pronunciado diciendo que la infracción a la Constitución tiene que ser taxativa y tiene que estar premunida del principio de legalidad. Entonces, el procedimiento es, y hay un vacío en el reglamento no ha cubierto el tema de los que tienen pena suspendida. El procedimiento que la Corte Suprema, se le pidió un informe a la Corte Suprema se pronunció, le envió el pronunciamiento al Congreso y el Congreso aplicó el artículo 25. Entonces, por eso es que cuando nosotros hemos votado a favor del archivamiento es porque no se puede, un vacío de carácter constitucional, de carácter reglamentario, no se puede cubrir bajo el principio del manto de la infracción a la Constitución, porque si no mañana cualquier supuesto que se nos venga a la cabeza puede ser infracción a la Constitución. Gracias, congresista Bengoa. No sé qué supuesto se le vendrá a la cabeza de lo que puede pasar mañana. Yo creo que está haciendo una defensa previa. Congresista Bengolea, le rogamos terminar. Sí, me parece que está haciendo una defensa previa el congresista. Sobre un caso que va a venir. No sabe usted mi voto, yo lo veré en su momento. Pero, en fin, está muy bien que vaya preparando sus defensas posteriores, pero este no es el caso, presidente. Y yo no estoy seguro. Y yo quiero referirme, presidente, a contestar la pregunta que acaba de formular muy bien el congresista Velázquez, que es lo siguiente, presidente. Infracción a la Constitución. Aunque estoy de acuerdo que debiéramos desarrollarlo más, fíjese, si esto nos da pie para que alguien se anime a presentar un proyecto de ley sería estupendo. Pero infracción a la Constitución es eso, pues infracción a la Constitución, ir en contra del artículo constitucional. Y en este caso el artículo que se invoca es el 33, inciso 2, presidente. El ejercicio de la ciudadanía se suspende por sentencia con pena privativa de la libertad. Pregunto, ¿los aquí presentes ejercen el cargo de congresista de la República por qué? Aparte que porque fueron electos. Porque tienen el ejercicio de sus derechos ciudadanos, que implican los derechos políticos, ¿correcto? Entonces tienen el derecho a elegir y a ser elegidos. Bueno, esos derechos políticos, presidente, son pues derechos ciudadanos que quedan suspendidos cuando existe una sentencia firme. Si alguien, presidente, tiene una sentencia firme en su contra, ¿no es cierto?, y a pesar de eso viene a ejercer esos derechos civiles siendo congresista, está infraccionando la Constitución, artículo 33, inciso 2, que dice que esos derechos están suspendidos. Por tanto, si se comete esta infracción a la Constitución, el camino que queda es la acusación constitucional. Ahora, eso desde un punto de vista jurídico. Desde un punto de vista político, presidente, yo insisto en el tema. Si esto nos da para hacer una reglamentación más bonita o lo que se quiera, encantado. Pero no podemos salir a la calle a dar el mensaje a todos los sentenciados del Perú que basta con que cometan una falsedad, con que mientan, para que se sienten aquí y el asunto quede resuelto. Ese es el mensaje que estamos dando, presidente. Gracias. Bien, vamos a proceder a la votación. Congresista Benítez. Sí, presidente, yo he escuchado con atención al colega Alberto Bengolea y discrepo de lo que él dice. Yo no creo que esa tesis que él señala
pueda tener un apoyo favorable en materia penal, porque estamos hablando, como bien lo ha dicho Javier Velázquez, de una pena suspendida. Las penas suspendidas